Algo que nos llama mucho la atención, repito, ministro Vidovic anuncia investigaciones contra quienes buscan o busquen dañar al gobierno o al Ministerio de Justicia. Vamos con la segunda imagen. Presidente del Tribunal Supremo de Justicia pide informes a tribunales departamentales sobre procesos contra ministro de Justicia. Vamos con la última, por favor. Y también ahí tenemos de que presidente del Tribunal Supremo de Justicia pide informes a tribunales departamentales sobre procesos contra el ministro de Justicia, ministro de Justicia Vidovic. Por lo tanto, esto es un versus Saucedo versus Vidovic, Vidovic versus Saucedo. ¿Hasta dónde se puede llegar a interpretar esto? No olvidemos de que recientemente Vidovic no solamente fue cuestionado por el exministro Romero del movimiento, que fue parte del Ministerio de Gobierno en tiempos de Evo Morales, sino que además también Vidovic salió en una entrevista con un medio donde prácticamente se mostró como víctima, de la cual ha sido parte en cuanto a su aprehensión en este país. Él cuenta su historia, cómo realmente fue detenido, pero Marianela ha investigado y tiene mucho más para conocer sobre Vidovic y obviamente por qué Saucedo también pide más investigación en torno a esto. Marianela, contigo. Bueno, hay varios temas importantes que tratar respecto a eso, y estamos hablando de enormes mafias que han operado la elección en Perú en torno a Ollanta Humala, la esposa Mirta Heredia, Nadir Heredia más bien. Esta persona tenía un asesor muy cercano que se llamaba Martín Belaúnde. Este ha sido el operador de cobros y de una serie de contactos, tanto con la empresa Odebrecht, Queiroz Galbao, OAS, aquellas que han sobornado a casi todos los presidentes en el continente sur y en otros países en Europa. Pero obviamente está metido el componente del narcotráfico, la corrupción, los sobornos, los contratos millonarios, y una suerte de recaudador de la campaña ha sido Martín Belaúnde, que han decidido, o él mismo ha decidido, aceptar todos los cargos en Perú para librarlo a Ollanta Humala. Pero cuando se dio cuenta que este fue traicionado, por supuesto que lo que hizo fue prender el ventilador. ¿Y qué hacen? O sea, lo envían a Bolivia indicándole que él recibiría protección. Más bien lo que ha recibido es extorsión, pero no de parte de Vidovic, que simplemente en ese momento era un abogado junior. Estamos hablando de todo el esquema del masismo a la cabeza de Carlos Romero. Si bien él no estuvo en el gobierno, dejó a su sucesor, que es Hugo Moldis, y por supuesto al que le decían el Comegato como viceministro, que era Jorge Pérez. Estos se encargaron de extorsionar a Belaúnde, de sacarle dinero, de ofrecerle una serie de beneficios en torno al CONARE y en torno a todo lo que significa el régimen de refugiados, pero lo que hicieron fue traicionarlo. Y incluso se promovió una entrega que la gente puede encontrar en diferentes medios de comunicación con gran fanfarria. Lo entregaron en la frontera y fue el propio Evo Morales que dice que el gobierno no estaba de acuerdo con la corrupción y que por lo tanto, después de haber recibido el enorme soborno de $3 millones, por supuesto, lo que hicieron fue entregarlo a la justicia peruana. ¿Por qué? Porque fueron saliendo una serie de temas en los que estaba involucrado también no solamente el régimen de Evo Morales, sino también Carlos Mesa, Rodríguez Belcé, con Camargo Correa, Queiroz Galbao, y las empresas que fueron catalogadas como empresas bandeirantes
por el notable presidente de Caminos como fue don José María Bakovic, que fue víctima de prácticamente un linchamiento extrajudicial y un linchamiento de 76 procesos, primero extrajudicial y después 76 procesos que le iniciaron, donde tenía audiencias el mismo día en diferentes departamentos. Entonces, lo que hizo Vidovic es prácticamente intrascendente frente a la mafia organizada que actuó en el caso Martín Belaúnde en aquel momento. Alguna gente me ha escrito, no lo defiendas porque es un abogánster y no sé cuánta historia, pero acá no se trata de defender, se trata de informar. Y esto es lo que hacemos, Níbar, y esto es lo que haces tú, esto es lo que hago yo, y esto es lo que hace la prensa honesta que le dice la verdad al país y que no está con vueltas ni vericuetos ante lo que representa la investigación y la información de verdad con la que se le tiene que llegar a la gente. Y por supuesto, hay ministros que vienen de la línea de Evo Morales, muchos de García Linera, la mayoría de ¿cómo se llama el que fue candidato presidencial y estaba primero en las encuestas? Doria Medina, Samuel Doria Medina. La mayor parte de su gente están en el gobierno. Bueno, son de raíces miristas y por supuesto todas aquellas personas que forman parte de este gobierno, si no la mayoría, son primero ONGistas, miembros de organizaciones no gubernamentales, financiadas por empresas transnacionales, que tienen intereses afincados en el país, y por supuesto también son miembros de lo que fuera el movimiento de la izquierda revolucionaria. Y no nos olvidemos que ese movimiento de la izquierda revolucionaria estuvo involucrado en narcotráfico a gran escala. Ahí tienes el régimen de los perdonazos, de los narcoarrepentidos, cuyas fortunas jamás se tocó. Entonces, toda esta estructura que tiene que ver con élites políticas, élites empresariales, continúa intacta. Y obviamente han sido también partícipes del gobierno del movimiento al socialismo. Entonces, hay muchos otros ministros que son mucho más cuestionables en relación a todos estos temas. Ahora, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, de manera extraña, sale a lanzar que va a cambiar la justicia, pero no lo hizo antes. Es decir, ¿por qué ahora de manera oportunista recién está reaccionando ante esa tremenda corrupción que se ha heredado del masismo, pero con la coparticipación de tutistas, de gente de Doria Medina, de gente del padre, o sea, del mirismo, y que hoy hereda Rodrigo Paz Pereira? En todo caso, el caso de Martín Belaúnde embadurna más al movimiento al socialismo, a Carlos Romero, a Evo Morales, fundamentalmente a Álvaro García Linera, Juan Ramón Quintana, que son los que continúan operando incluso dentro de este gobierno. Operando, dice Marinela Montero, pero ¿quién es el hilo conductor? ¿Quién es el nexo? ¿Quién es el infiltrado? No, yo no hablaría de infiltrados, yo hablaría de gente que ha sido funcional en todas las etapas. Ahí tienes una cantidad de personajes que, por ejemplo, Justiniano hoy detenta la propiedad del periódico El Deber, pero todos sabemos que un testaferro de la cúpula del MAS es el dueño del periódico El Deber, y estamos hablando de Valdivia, aquel que mediante la extorsión junto con García Linera se han apropiado de casi todos los medios de comunicación en el país, de los principales medios de comunicación. Ocurrió con ATV, El Nuevo Día, La Razón, ocurrió con el periódico Los Tiempos en Cochabamba. Los Canelas fueron extorsionados prácticamente para traspasar sus acciones, y lo mismo ha ocurrido con la familia Rivera en Santa Cruz, cuya propiedad ahora detenta Justiniano, pero que sabemos que detrás de todo esto está Valdivia, que también se ha hecho de una cantidad impresionante de empresas. Acuérdese que después de haber declarado 100.000 bolivianos como patrimonio, él ha terminado comprando la empresa Gravetal con más de 33 millones de dólares, ¿no? Y bueno, ahí ni el Tribunal Supremo, ni ninguno de los fiscales que han pasado, ni Guerrero,
ni la Anchipa, y mucho menos este actual fiscal general, que es protector del narcotráfico declarado, resulta que hacen absolutamente nada contra esas fortunas mal habidas, claramente arrebatadas a los bolivianos a través de contratos lesivos, a través de sobreprecios, a través de una cantidad enorme de todo lo que representa esa mega corrupción que se ha instalado en torno a todo lo que ha sido construcción de carreteras, construcción de hospitales, si las mismas empresas constructoras cambian de testaferros, y por supuesto ahí tienes una mega corrupción. Pero nadie se preocupa tampoco de todo lo que significan los contratos, donde también estos personajes están vinculados porque los han hecho socios. Una de las transnacionales, una gigante canadiense que tiene como subsidiaria la mina Alcira, lo hace socio al ex ministro de Minería, César Navarro. Conforman cooperativas mineras con alcohólicos, artilleros, y obviamente detrás está una transnacional que importa en grandes cantidades de mercurio. O sea, estamos viendo que todos aquellos que han participado de esa estructura de corrupción forman parte de este gobierno. Y tristemente, para los bolivianos, lo que nosotros estamos esperando es salir de la crisis, no los anuncios de que van a perseguir, de que van a corretear a la gente, mientras estos ya están preparando fugas. Se habla de 15,000, el propio presidente Rodrigo Paz ha señalado que se han robado 15,000 millones de dólares, pero eso pues puede resultar nada frente a los contratos leoninos que han generado en torno a una cantidad enorme de explotación minera, de concesiones, contratos hechos por debajo de la mesa y que benefician a una cantidad importante de empresarios que forman parte de la élite empresarial, que durante años se sirvió del poder, una élite política que durante años no ha sido renovada y que por supuesto hoy día de pronto solamente lanzan narrativas para satisfacer, digamos, al ciudadano, pero no se notan acciones, porque ya se deberían tomar acciones en torno a todas aquellas fortunas mal habidas. Se debían haber iniciado auditorías. El ejemplo patético es el de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que se les da un plazo de 60 días para que ellos demuestren que son aptos para el cargo. Y lo que están haciendo en este momento es esconder todo el desastre que han creado, todo el abuso de poder que han generado en las diferentes entidades públicas. Y esto realmente nos tiene que llamar la atención y hacer que el ciudadano efectivamente y directamente controle todos esos organismos. El ministro Morales, así adelante. Permíteme, quiero preguntarte algo que me han hecho llegar como consulta, ¿no? O sea, y dicen, ¿cuál crees que es el nexo o cuál es lo que tienen en común el vicepresidente Edman Lara y el ministro Vidovic? Bueno, él de declaración propia sabemos que esta persona lo ha atendido con el caso que ha tenido Edman Lara, ha sido su abogado. Entonces ahí han empezado una serie de relacionamientos que prácticamente casi han llegado a conformar un bufete en común. Entonces es importantísimo mirar que acá se están dando intereses intereses personales, no un interés por el país, no un interés por la ciudadanía, por la tremenda crisis que está viviendo Bolivia, y que solamente están mostrando que lo único que harán son paliativos, porque nadie habla de lo esencial. Y lo esencial está, por supuesto, en todo aquello que se debiera perseguir de manera inmediata, evitando que se tapen, que se escondan, que se manipulen datos, como es lo que está ocurriendo fundamentalmente en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, está ocurriendo en el INRA, está ocurriendo en una serie de entidades públicas donde por supuesto están metiendo a gente que ha participado
de manera directa o indirecta con el anterior régimen. Y es importante que se tomen acciones, no que solamente se salgan a cacarear en los medios de comunicación. Acá una persona que sigue mandando, que tiene una inmensa fortuna, es Álvaro García Linera. Y lo hace a través de Juan Ramón Quintana y por supuesto su nexo principal, ahí tienes a Lara, por un lado. Por el otro lado tienes a toda esa... a ese tiempo de gobierno que ha tenido Jaime Paz Zamora. Acuérdate que están todos los planes de política cambiaria en la UDP, con Hernán Siles Suazo. Él ha sido el artífice prácticamente de la traición a Hernán Siles Suazo, ha estado con ADN, ha estado con el MNR y bueno, ahora está el gallito menor en el gobierno, pero más cacarea que lo que está haciendo, porque él ha ofrecido en 48 horas una serie de cosas que sin embargo no está cumpliendo. Además, dicho sea de paso, ha ofrecido eliminar el Ministerio de Justicia, que tampoco ha cumplido, y ahí tienes un aparato público pesado, enorme, donde las mismas caras, las mismas personas, los mismos corruptos están en cada una de las entidades públicas. Todo esto tendría que llamar a la reflexión a todos los bolivianos, porque incluso hay organizaciones sociales que son mantenidas por el Estado, ¿no? Es decir, por los bolivianos, empezando por las Bartolinas, que tienen un presupuesto del Estado, los interculturales tienen otro presupuesto del Estado, los ponchos rojos tienen presupuesto del Estado, los controles sociales, las asociaciones de padres de familia, todos reciben grandes cantidades, para mí, de sobornos del Estado para neutralizar su acción. Los mineros han lanzado una amenaza, por ejemplo, y de manera inmediata han resuelto el tema minero. Y estamos hablando de que esta es la forma de gobierno, a través de sobornos, de dádivas y de un gasto público enorme, amén de lo que representa ese crecimiento del aparato público, que son de casi 200,000 funcionarios públicos, llegamos al 1,000,000 de funcionarios públicos. Estamos hablando de embajadas y de misiones diplomáticas que tienen altísimos presupuestos y que Rodrigo Paz ha señalado que iba a eliminar todo eso de manera inmediata. Sin embargo, tenemos gente, por ejemplo, que ha tenido más de 17 procesos penales en Bolivia, como director de la DGAC, Celia Arispe Aparicio, y hoy está ganando en la OASI $15,000, se le paga un palacete de vivienda, se le paga secretarias, se le paga absolutamente todo, aparte de los $15,000 que le paga la OASI, pero también tiene un sueldo de parte del Estado. Entonces, todos esos temas, por supuesto que se debieran cortar de manera inmediata y de raíz, porque lo que estamos viendo acá es que se está esquilmando al Estado, pero se está desangrando de manera descomunal. Y hoy estamos entrando a reacomodarnos en la situación en lugar de poner un alto, de frenar toda esta gastadera que hay y que por supuesto se tenga que reducir todo este aparato público, sin contar con los ítems fantasmas, sin contar con los temas de nepotismo, sin contar con esa cantidad impresionante de gasto público que existe. Por otro lado, tienes a 5 autoprorrogados que han llegado a la manera más risible de su accionar, porque ellos han frenado incluso el hecho de que hayan presentado proyectos de ley, los han tipificado como inconstitucionales. Ellos mismos, imagínate, cuando un juez atiende un caso, por ejemplo, si tuviera Níbar un caso en la vía penal o en la vía judicial en cualquier instancia, y ese juez es amigo de Níbar, entonces lo que tiene que hacer es excusarse. Pero imagínate, han llegado al extremo de ellos mismos atender sus propios casos. Ellos tienen una serie de demandas y por supuesto ellos operan de juez y de parte
en sus propios casos. Entonces, con ese tipo de justicia, ¿a dónde podemos ir a parar? Entonces, lo importante Marinela. acá... Sí. Adelante. Y quiero aprovechar, haciendo alusión a lo que decías, estas dos últimas importantes menciones. La primera, sí, efectivamente, ¿no? De reducción del aparato estatal, sobre todo de carteras ministeriales y viceministeriales, muy poco, Incluso, si bien se ha callado a los mineros teniéndoles un ministro de minería, también, de cierta manera, se ha dado el brazo a torcer con el viceministerio de Relaciones de Movimientos Sociales. O sea, el viceministro de Coordinación de Movimientos Sociales, René Flores. También hay por dónde hablar de eso. Y en cuanto a los prorrogados, sí, los prorrogados, incluso se ha invitado a los prorrogados porque asistieron a la cumbre de la justicia en Sucre este fin de semana. Y dos de ellos votaron para reelegir tanto a Saucedo como a Ruiz. Bueno, igualito tuvo ellos mayoría, eso es. Una experiencia de película. El río Guadalquivir es vital para Tarija, fuente de agua, identidad y desarrollo. Hoy enfrenta serias amenazas por la contaminación y el uso indebido de sus aguas. La Ley 335 declara al Guadalquivir como eje estratégico y establece su protección y recuperación como prioridad nacional. La norma compromete a instituciones, empresas y ciudadanos a garantizar su conservación y uso responsable. Si esta ley se hubiese aprobado 30 años atrás, se pudo haber salvado el ecosistema. Los concejales municipales de esta gestión, de forma valiente, la aprobaron y ya tenemos un respaldo. La Ley 335 está dando resultados. Se han frenado varios procesos de sucapión. Consejo Municipal de Tarija. Cumplimos la ley. Protegemos el Guadalquivir. Protegemos la vida. Los consejos de administración y vigilancia de COSAL TRL, cumpliendo lo establecido por la Ley número 356, Ley General de Cooperativas y Estatuto Orgánico de COSAL TRL, convoca de manera conjunta a la Asamblea General Ordinaria de Asociadas y Asociados Habilitados, correspondiente a la gestión 2023 y 2024. A realizarse el día sábado 22 de noviembre 2025 a horas 8 de la mañana en el Salón de la Central Obrera Departamental ubicado en la calle Daniel Campos entre 15 de abril y La Madrid. Es importante la asistencia. Todos los asociados tienen derechos y deberes, y uno de los deberes más importantes que tenemos los asociados es asistir a las asambleas para no solamente tomar conocimiento, sino también para poder decidir, porque ellos son los dueños de la cooperativa, ellos son la máxima prioridad. Es importante pueda asistir a este evento, a esta asamblea, a efectos, reitero, de tomar conocimiento de una serie de informes que va a hacer el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia. Hay 13 puntos de vital importancia en los cuales el socio debe conocer. El tema de la falta del convenio de la PETAR San Blas, el tema de la situación actual de la PETAR San Luis, el tema de la licencia ambiental,
En un informe del estado de la demanda ante el Ministerio Público que hicimos oportunamente, en el orden del día, temas de vital importancia. Entre todos tenemos que sacar adelante nuestra cooperativa. La asistencia a la asamblea es de forma personal, debiendo presentar al ingreso su cédula de identidad y la presentación o verificación de la cancelación de la factura del mes de agosto de 2025. Antes el polvo era parte del día y el barro parte del camino. Hoy Tarija avanza con el plan de empedrado. 143 cuadras, 14.000 metros cuadrados, 52 barrios que cambian su historia. Hecho con esfuerzo, esperanza y manos tarijeñas. Prometimos y cumplimos. Alcaldía de Tarija. Verdad, pero fueron invitados, participaron en la cumbre donde se espera justamente el cambio de la justicia. Se invitó a los prorrogados para que se cambie la justicia. Qué interesante. Bueno, pero Marianela, quiero terminar con esta imagen, sin salirme de lo que significa esta pugna, que así más o menos se la ve. Vamos poniendo por favor en imagen. Ahí lo tenemos, ¿no? A Saucedo, que es justamente el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, de la alta magistratura, del alto cargo del órgano judicial, quiero decir, y por el otro lado está el ministro de Justicia. Dos carteras muy fuertes, muy importantes, una que representa un órgano que se presume de su independencia, y el otro que es prácticamente una cartera ejecutiva de la presidencia, en este caso más anexado al vicepresidente. Pregunto, ¿quién ganará esta pugna? ¿Quién terminará ganando esta pugna política dentro de la justicia? Marianela Montenegro, contigo para concluir. Yo creo que esta pugna es parte de un teatro simplemente, porque si hablamos de una cantidad, o sea, teatro distractivo me refiero, porque hay una cantidad de cuestionamientos cuestionamientos mucho más graves en torno a una a una serie de ministros que no solamente han participado del régimen de Evo Morales, sino han participado hasta en crímenes. Ahí tienes el caso del ministro de Defensa, que de acuerdo a mi criterio y de acuerdo a los antecedentes judiciales, por supuesto, él es el autor intelectual del crimen del piloto Marcelo Segarra. Y él ahora está detentando prácticamente todo su patrimonio, ¿no? del asesinado. Estamos hablando de que se ha autoincriminado una persona que él ha criado desde los 8 años, ¿no? Y, por supuesto, todos los antecedentes judiciales que han sido encubiertos por el tribunal, un tribunal absolutamente corrupto de Sacaba, que estaba dominado por el masismo, estaba dominado por Claudia Mansilla, que ahora se ha convertido en la socia del patrimonio del difunto.
¿no? Entonces, todos estos temas obviamente te muestran que están con los temas de legitimación de ganancias ilícitas, con los temas de narcotráfico, con los temas de este tipo de crímenes. O sea, ¿qué podemos esperar los bolivianos teniendo ministros con semejantes antecedentes? ¿Qué podemos esperar cuando miramos que se repiten todo lo que representa el tema de aduanas, por ejemplo, cuando está prohibida la importación de ropa usada y Bolivia está atestada de ropa usada? Está prohibida la internación de autos chutos, está penado por ley, y es un delito penal, y resulta que estamos invadidos por vehículos chutos que han cometido el delito no solamente de contrabando, en algunos casos de robo y demás, y resulta que lo que se dice es que se va a nacionalizar, que se va a legalizar. Entonces estamos comenzando con muy mal pie, porque todo esto nos está mostrando, primero, que solamente se está dando una narrativa que satisfaga a la opinión pública, cuando en verdad todas estas fichas que pertenecen o han pertenecido a organizaciones no gubernamentales, a fundaciones, hay un ministro de la Fundación Milenio, hay ministros de la Fundación de Samuel Doria Medina, hay gente que por supuesto está con todos los temas LGBT y de homosexualismo, de abortismo, y han sido financiados durante toda su vida y están en esos cargos precisamente por estas entidades que tienen altos intereses en el país. Uno, estamos hablando de toda la explotación minera, de las enormes riquezas que tiene Bolivia que nadie está mirando. Pero lo peor de todo es que nadie mira que Bolivia entera está contaminada por la explotación descomunal que hay de minería. Es decir, todos nuestros alimentos con los que se riegan, las frutas, las verduras, están contaminados con mercurio, amén de los pesticidas, herbicidas y todo aquello. Además, todo está contaminado. Todo lo que beben el ganado, la carne que consumimos, los pescados, así sean criados, criados voy a reiterar la palabra, en criaderos, resulta que están contaminados con mercurio. Y esto debería ser un llamado de atención de alta emergencia, porque la salud de todos los bolivianos está en riesgo, mucho más de la gente que bebe el agua de los ríos y todo aquello. Pero amén de todo, las aguas que llegan a los domicilios particulares de cada ciudadano están altamente contaminados con mercurio, con polonio, con cadmio. Y esto obviamente está sacado de los laboratorios de las universidades y que por supuesto les piden que escondan estos datos. Entonces es importantísimo que se tomen las acciones en relación a estos temas. Además de los productos que se internan a Bolivia, resulta que todos los productos a base de petróleo están ingresando al país. Ya no hay galletas naturales, aquí hay todo lo que significa el tema de edulcorantes, emulsionantes, colorantes, absolutamente, ni siquiera los helados ya son de frutas, los helados son simplemente de petróleo, y eso está enfermando a la población, además de la cantidad enorme de medicamentos que están ingresando, que no son permitidos en otros países, pero acá hay instancias que controlan alimentos, que controlan medicamentos, que tienen una gran infraestructura, pero sin embargo permiten a través de sobornos que se envenene a la población. No solamente con la explotación minera, sino con todo lo que se importa. Esa ropa usada viene con gran cargamento de plomo. Y la gente lo está usando con gran cargamento de fumigaciones químicas que son altamente nocivas para el cuerpo. Y la gente lo está usando, la gente está consumiendo esos productos, la gente está tontamente comprando en supermercados cuando son productos a base de petróleo. Entonces, ¿qué estamos haciendo los bolivianos? No reaccionando a todos estos temas. Y el problema crucial es la minería. Ahí tienes tú a mineros que solamente sirven para dinamitar, para pelear
porque estas personas son testaferros de transnacionales que están explotando. Por ejemplo, La Paz están depredando, y hace cuántos años no hay un solo paseño que reclame por esto. Marianela Montenegro, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Antes de Medianoche. Va a ser un placer hacer seguimiento no solamente a esos cambios que tanto se han hablado, sino sobre todo también a esa pugna entre el ministro de Justicia y Romer Saucedo. Muchísimas gracias, Marianela. Abrazo a ti, querido Níbar, y un saludo a toda la audiencia. Muy amable. Vamos a esa pausa porque al retornar tenemos más. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche. Una experiencia de película. El río Guadalquivir es vital para Tarija, fuente de agua, identidad y desarrollo.
hoy enfrenta serias amenazas por la contaminación y el uso indebido de sus aguas. La Ley 335 declara al Guadalquivir como eje estratégico y establece su protección y recuperación como prioridad nacional. La norma compromete a instituciones, empresas y ciudadanos a garantizar su conservación y uso responsable. Si esta ley se hubiese aprobado 30 años atrás, se pudo haber salvado el ecosistema. Los concejales municipales de esta gestión, de forma valiente, la aprobaron y ya tenemos un respaldo. La Ley 335 está dando resultados. Se han frenado varios procesos de sucapión. Consejo Municipal de Tarija. Cumplimos la ley. Protegemos el Guadalquivir. Protegemos la vida. Los consejos de administración y vigilancia de COSAL TRL, cumpliendo lo establecido por la Ley número 356, Ley General de Cooperativas y Estatuto Orgánico de COSAL TRL, convoca de manera conjunta a la Asamblea General Ordinaria de Asociadas y Asociados Habilitados, correspondiente a la gestión 2023 y 2024. A realizarse el día sábado 22 de noviembre 2025 a horas 8 de la mañana en el Salón de la Central Obrera Departamental ubicado en la calle Daniel Campos entre 15 de abril y La Madrid. Es importante la asistencia. Todos los asociados tienen derechos y deberes, y uno de los deberes más importantes que tenemos los asociados es asistir a las asambleas para no solamente tomar conocimiento, sino también para poder decidir, porque ellos son los dueños de la cooperativa, ellos son la máxima autoridad. Es importante pueda asistir a este evento, a esta asamblea, a efectos, reitero, de tomar conocimiento de una serie de informes que va a hacer el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia. Hay 13 puntos de vital importancia en los cuales el socio debe conocer. El tema de la falta del convenio de la PETAR San Blas, el tema de la situación actual de la PETAR San Luis, el tema de licencia ambiental, un informe del estado de la demanda ante el Ministerio Público que hicimos oportunamente. En el orden del día, temas de vital importancia. Entre todos tenemos que sacar adelante nuestra cooperativa. La asistencia a la asamblea es de forma personal, debiendo presentar al ingreso su cédula de identidad y la presentación o verificación de la cancelación de la factura del mes de agosto de 2025. Antes el polvo era parte del día y el barro parte del camino. Hoy Tarija avanza con el plan de empedrado. 143 cuadras, 14.000 metros cuadrados, 52 barrios que cambian su historia. Hecho con esfuerzo, esperanza y manos tarijeñas. Prometimos y cumplimos. Alcaldía de Tarija. Con nosotros en el programa. Buenas noches, querido Ibar. Un verdadero placer poder compartir contigo, un verdadero placer poder compartir con la Tribuna Tarija desde la sede de gobierno y bueno, pues atento a todas tus preguntas. Vamos a preguntar lo siguiente, porque la gente se está empezando a analizar si es que existe cambios ya que marcan la diferencia entre el antes y el después. Después, en estos cortos días, ¿no?, de gobierno. ¿Existen cambios? ¿Qué tipo de cambios son estos? Si es que los hay. ¿Son profundos? ¿Son de forma? ¿Son de fondo? Y quiero empezar con esta publicación, con esta noticia que se dio a conocer por parte también de su persona, que dice la agencia ANF. Por favor, vamos con esa imagen, porque ahí se menciona que dice: ante reciclaje de funcionarios del MAS, senador recomienda a Paz inexperiencia temporal a sabotaje permanente. Senador, con usted, explíquenos, por favor. Ha habido de varios reciclajes de funcionarios del movimiento al socialismo de distintas revistas marxistas que estarían formando parte de las filas de la administración Paz Lara, ¿no es cierto? Y es por eso que esa recomendación va para el presidente, porque no está saliendo de un régimen, no de un gobierno democrático, sino de un régimen autocrático, autoritario, como
el que ha sido el movimiento al socialismo durante 20 años, uno tiene que tener mucho cuidado de que los personeros que se quedan en estas entidades del Estado pueden llegar a sabotear a su gobierno, pueden llegar a sabotear la transición. Eso es lo que le ha pasado a la expresidenta Yanine Áñez. Y es por eso que le ha ido tan mal en su momento. ¿Es cierto? Tenía personeros que no ha podido retirar, ¿no?, de la administración de Evo Morales. Y no están pudiendo retirar, y es más, están ratificando a personeros en algunas dependencias del gobierno de Luis Catacora, ¿no? Y por eso yo le recomendaba a el presidente Paz inexperiencia temporal ante sabotaje permanente. Que la inexperiencia temporal no sea una limitación en cuanto a el elegir a distintos cargos importantes de distintos ministerios, viceministerios, direcciones, unidades descentralizadas, autárquicas y otros estamentos de lo público, ¿no? Desde donde puede escoger directamente el presidente a cargos de confianza, ¿no es verdad? Entonces, si uno ve la noticia completa, lo que yo le digo es que le recomiendo al presidente Paz que estudie la vida y obra, revise la vida y obra de un expresidente de la República Checa que se llamaba Václav Havel, que es un héroe en la República Checa. Y que fue el primer presidente de ese país después del retorno a la democracia, cuando se acabó el gobierno comunista, de la dictadura comunista pro-soviética durante la Guerra Fría en la República Checa. Y le preguntaron, presidente, ¿usted va a mantener a distintos factores, distintos elementos funcionarios por su capacidad y su experiencia del antiguo régimen y que probablemente no muchos podrían hacer su tarea, no muchos podrían hacer su trabajo? Y él respondió de manera absolutamente taxativa: prefiero una experiencia temporal a sabotaje permanente. Él pudo realizar una transición de tal magnitud en su país que hoy es la envidia de Europa Central y de Europa de ese país. ¿Por qué? Porque no ha permitido que gente del anterior régimen sabotee su gestión de gobierno. Gente del anterior régimen boicotee su gestión de gobierno. ¿No es cierto? Porque están ahí muchos para eso, para que le vaya mal. Entonces nosotros, como Alianza Libre, específicamente este senador, le dice al presidente Paz: presidente, reflexione. No todos los cargos que se están presentando de usted como cargos altamente tecnificados, altamente democráticos, altamente profesionales, lo son realmente, sino que pueden estar cumpliendo una agenda ideológica para ver caer a su gobierno, ver que su gobierno le vaya mal, ver que se deteriore su gobierno, por favor. Entonces esa es la recomendación que nosotros le hemos hecho, consecuente que nosotros hemos, obviamente, dicho al país que nuestra colaboración va a ser permanente al gobierno de Paz, en tanto y en cuanto respete los cánones de la democracia, la Constitución, de la norma, de la ampliación de derechos y de libertades en nuestro país. Y es una recomendación completamente amigable, una recomendación de buena fe, y es una recomendación para que el gobierno lo vaya bien. Senador, usted preside la Comisión de Pueblos Indígenas y respecto a esto, usted ha sugerido a Toribia Lero como presidenta de la Comisión de Asuntos Caras. Explíquenos también esto, por favor, con la siguiente imagen. Vamos poniendo en pantalla. Y ahí podremos ver, senador, de esta situación que hoy también es una realidad, ¿no? Hemos pasado por el movimiento socialismo y hoy tanto la presencia indígena es originario indígena, hace relevancia a esta situación de que hoy también son parte, por supuesto, de la cosa pública y de la decisión política del país. Senador. Perdón, querido Díbar, pero yo jamás he sugerido a Toribia como presidenta de la Comisión de Asuntos Caras. Eso no es verdad. Este es un meme. Esto no es real.
No, es una mentira absolutamente falsa. Jamás ha salido de mi boca eso, ¿no es cierto? Y por supuesto, pues, no vendría al caso que diría una cosa tan fuera de lugar, ¿no es cierto? Jamás. No tiene absolutamente nada que ver con una sensación mía y jamás sugeriría algo de esas características. En todo caso, bueno, hay medios de comunicación que a veces, como todos, ¿no es cierto? Como también alguna vez he caído en este tipo de noticias falsas, ¿no es cierto? Habría que buscar a Bolivia Verifica, chequear a Bolivia, a otros, para que justamente den cuenta de que yo jamás he sugerido algo de estas características, ¿no es cierto? Pero en todo caso, llama la atención que hayan personas intelectuales como el señor Fernando Molina, ¿no es cierto? Que es un colaborador cercano a Samuel Doria Medina, que sugirió en su momento que era prácticamente un insulto, una falta de respeto, que yo sea presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas Originarios, Campesinos, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de Senadores. Y realmente esa visión de Molina atrasa al país. Es una visión, desde mi punto de vista, absolutamente racista, carbonaria, ¿no es cierto? Y Fernando Molina nunca se ha quejado de otro presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, que los puedo exhibir, enumerar. Y en los últimos 5 años, presidentes de la Comisión de Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, solo una ha sido indígena, ex senadora Cecilia Moyoví, ¿no es cierto? Después, presidentes de la Comisión de Pueblos Indígenas, sin que nadie pegue el grito al cielo, sin que nadie se queje, sin que nadie diga absolutamente nada, es la senadora Silvia Salame, una cara, entre comillas, ¿no es cierto? La senadora Nelly Gallo de Tarija, otra cara, entre comillas, ¿no es cierto? El senador Óscar Ortiz, si vamos a legislaciones pasadas, soy presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, un cruceño, ¿no es cierto? Y adivinen quién más ha sido presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas Originarios Campesinos. Paz Pereira, el presidente de nuestro país. Por tanto, realmente es un despropósito, es algo que de verdad es tirado de los pelos, y es porque Fernando Molina es un trasnochado que no merece realmente decirle siquiera, creo yo, intelectual, si es que tiene este tipo de inclinaciones por quejarse de temas que no vienen al caso, ¿no es cierto? Senador, muchísimas gracias por aclarar esto, que era muy importante, porque si bien se hizo partícipe en las redes sociales, es bueno también aclarar que de dónde viene todo esto, ¿no? Y de cómo se ha generado tanta argumentación en torno a una representación que además suele ser de, como bien lo dijo el senador Ormachea, ¿quién hubiera creído que incluso el presidente actual fue parte de una comisión de movimiento, justamente una comisión de asuntos indígenas? Claro. Ahora, quiero culminar con esta imagen, porque hacemos referencia a esta consulta. Existen cambios en el nuevo gobierno. No olvidemos que hasta hace poco los mineros en el país hicieron una declaración bastante contundente y fuerte contra el gobierno. Y el gobierno dijo en su momento que iba a hacer cambios de forma y de fondo estructurales y que no iba a ceder a caprichos de los movimientos sociales. Pero hay un ministerio de minería. Eso fue prácticamente un brazo a torcer para varios que interpretan esto. Asimismo, hoy se dio a conocer un viceministerio que tiene que ver justamente de coordinación de movimientos sociales. ¿Fue otro brazo a torcer, senador Ormachea? Bueno, se ha visto que han torcido un poco el gobierno el brazo y han cedido en la medida en la que, en primer lugar, prometieron disminuir de 17 ministerios a 12 y solo han reducido 15, si no me equivoco, o a 14,
¿es verdad? Entonces, ya con ese resultado final, te da a entender de que el gobierno no ha tenido la predisposición en ese aspecto en particular de poder reducir gasto público, ¿no es cierto? La idea del gobierno, siempre lo dice, es que hay un Estado tranca, que no hay plata y que tenemos que hacer un Estado más dinámico. No se puede hacer un Estado más dinámico, no se puede destrabar el Estado tranca y no se puede recuperar el dinero de las arcas públicas prestándonos, obviamente, se van a prestar las instituciones internacionales, a pesar de que mismo claramente que no campaña, si es que se termina cediendo a caprichos, intereses de organizaciones de toda índole que le piden a Rodrigo Paz y a Mandar que continúe algunos ministerios, ¿no es cierto? Nuestro estilo hubiera sido, nosotros hubiéramos hecho algo diferente. Con la Alianza Libre y Tuto Quiroga dijimos desde el comienzo que no íbamos a ceder ante ningún embate de fuerzas que normalmente son representadas por miembros del movimiento al socialismo, ¿no? O del ex movimiento al socialismo, y obviamente nosotros hubiéramos tenido otra cadencia para hacer las cosas, otro ritmo, otra velocidad, y hubiéramos ido a más revolución, más rápido, ¿cierto? Todavía es temprano para tomar una decisión, dar un juicio de valor de cuál viene siendo la marca de este gobierno, cuál viene siendo una experiencia de película. El río Guadalquivir es vital para Tarija, fuente de agua, identidad y desarrollo. Hoy enfrenta serias amenazas por la contaminación y el uso indebido de sus aguas. La Ley 335 declara al Guadalquivir como eje estratégico y establece su protección y recuperación como prioridad nacional. La norma compromete a instituciones, empresas y ciudadanos a garantizar su conservación y uso responsable. Si esta ley se hubiese aprobado 30 años atrás, se pudo haber salvado el ecosistema. Los concejales municipales de esta gestión, de forma valiente, la aprobaron y ya tenemos un respaldo. La Ley 335 está dando resultados. Se han frenado varios procesos de usucapión. Consejo Municipal de Tarija. Cumplimos la ley. Protegemos el Guadalquivir. Protegemos la vida. Los consejos de administración y vigilancia de COSAL TRL, cumpliendo lo establecido por la Ley número 356, Ley General de Cooperativas y Estatuto Orgánico de COSAL TRL, convoca de manera conjunta a la Asamblea General Ordinaria de Asociadas y Asociados Habilitados, correspondiente a la gestión 2023 y 2024. A realizarse el día sábado 22 de noviembre 2025 a horas 8 de la mañana en el Salón de la Central Obrera Departamental ubicado en la calle Daniel Campos entre 15 de abril y La Madrid. Es importante la asistencia. Todos los asociados tienen derechos y deberes, y uno de los deberes más importantes que tenemos los asociados es asistir a las asambleas para no solamente tomar conocimiento, sino también para poder decidir, porque ellos son los dueños de la cooperativa, ellos son la máxima autoridad. Es importante pueda asistir a este evento, a esta asamblea, a efectos, reitero, de tomar conocimiento
de una serie de informes que va a hacer el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia. Hay 13 puntos de vital importancia en los cuales el socio debe conocer. El tema de la falta del convenio de la Petar San Blas, el tema de la situación actual de la Petar San Luis, el tema de la licencia ambiental, un informe del estado de la demanda ante el Ministerio Público que hicimos oportunamente. En el orden del día, temas de vital importancia. Entre todos tenemos que sacar adelante nuestra cooperativa. La asistencia a la asamblea es de forma personal, debiendo presentar al ingreso su cédula de identidad y la presentación o verificación de la cancelación de la factura del mes de agosto de 2025. Antes el polvo era parte del día y el barro parte del camino. Hoy Tarija avanza con el plan de empedrado. 143 cuadras, 14.000 metros cuadrados, 52 barrios que cambian su historia. Hecho con esfuerzo, esperanza y manos tarijeñas. Prometimos y cumplimos. Alcaldía de Tarija. Creo firmemente que ha llegado la hora en que debemos meditar sin cálculos egoístas ni mezquindades, sin diferencias políticas ni contraposiciones ideológicas, en qué medida podemos contribuir todos y cada uno de los integrantes de nuestra comunidad nacional para salvar a la patria. Discursos, debates, todas las opiniones, mentiras y verdades, todo en un mismo lugar, generando criterio. El mundo se renueva día con día. Nosotros también. El Andaluz. Noticias, reportajes, investigaciones. El mejor equipo de periodistas. El Andaluz. Un periódico